Yo, la idea de esta clase era un poquito mostrarles esto que vos relatabas como una catástrofe, que es el fallo intestinal, insuficiencia intestinal, y cómo es el manejo básico que a lo mejor tenemos que conocer todos, y eventualmente el timing para derivarlo a un centro con programa de trasplante de intestino o de al menos manejo más complejo de esta patología. Eh, a ver si puedo pasar ahí. Sí, sí. Bueno, primero la definición. Básicamente uno tiene que entender que se llama fallo intestinal o insuficiencia intestinal cuando la función por defecto del intestino llega a un mínimo que no podemos absorber nutrientes y agua a tal punto que necesitamos una suplementación extraordinaria o endovenosa para mantener nuestra homeostasis, o en los pacientes pediátricos mantener el normal crecimiento y desarrollo de esos pacientitos. Es decir, básicamente necesitamos de un aporte para nutrirnos que no es el fisiológico. Básicamente es algo bastante poco frecuente, por suerte, es multifactorial, pero es una enfermedad que tiene una alta morbimortalidad y una mortalidad a largo plazo bastante considerable. A corto plazo, la mortalidad se da por la enfermedad primaria que lo causa, que ya vamos a ver todas las causas, y a largo plazo, por las complicaciones relacionadas al manejo propio de esta insuficiencia intestinal, que es la nutrición parenteral. Y por ende, necesitamos mejorar básicamente en el país la detección y el diagnóstico precoz de estos pacientes para derivarlos oportunamente a centros especializados y evitar un manejo muy solapado o muy puntual en diferentes centros, que hace que después, como todos sabemos, a mayor volumen, uno puede lograr mejores resultados con los pacientes. Puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser parcial, puede ser completo. La insuficiencia intestinal puede ser reversible, puede ser irreversible o puede ser transitoria y permanente. Hay varias clasificaciones. Tenemos básicamente tres tipos. El tipo 1 es el autolimitado. Ya vamos a ver que son situaciones habituales que vivimos los cirujanos. El tipo 2 es algo más prolongado, significativo, que necesita de nutrición parenteral, que dura habitualmente más de un mes. Y el tipo 3 es ya el crónico, el complejo, el con comorbilidades o el con complicaciones, y el que se necesita un manejo mucho más intensivo y en un centro especializado. Se dividen en corto, mediano o largo plazo también, y básicamente el tipo 1, el más frecuente, el conocemos, el hilio quirúrgico. Muchas veces operamos un paciente que se genera un hilio quirúrgico por cualquier eventualidad, y ese paciente tiene un defecto inicial en la absorción de sus nutrientes y por ende necesitamos suplementar. También hay enfermedades críticas como la sepsis o la peritonitis y demás, que pueden generar esto temporalmente, y todo el resto de problemas gastrointestinales que no nos permiten absorber correctamente los nutrientes, pero que habitualmente pueden ser autolimitados o se limitan a menos de 30 días. El tipo 2 ya son estas cirugías catástrofes que muchas veces están en un limbo esperando por una reconstrucción, como son las resecciones intestinales masivas, pero que uno sabe que cuando lo reconstruya va a tener una autonomía ese paciente para absorber nutrientes y agua, y todo el tema de las fístulas temporales hasta que se cierren, hasta que terminen teniendo de vuelta un tránsito intestinal normal. Todo lo que ha hablado el doctor previamente. Y el tipo 3 es básicamente el crónico, el fallo sin posibilidad de rehabilitación, o con una posibilidad de rehabilitación mucho más
acotada y larga en el tiempo, que se da habitualmente por muchas patologías, que ya vamos a ver cuáles son, y que se diferencian de las anteriores porque necesita ya de un manejo muy interdisciplinario a largo plazo y muchas veces pueden llegar a un trasplante intestinal. Básicamente hay 4 grandes condiciones que originan esto. Tipo 3, fallo crónico o insuficiente intestinal propiamente dicha, que es o la condición de intestino corto, o la condición de las fístulas intestinales que no permitan el normal tránsito del intestino y la gran pérdida de nutrientes, o condiciones que generan dismotilidades intestinales, como la pseudoobstrucción colónica, por ejemplo, o enfermedades que generan una afectación extensa de la mucosa intestinal y por ende no se puede absorber nutrientes. Ahí tenemos muchas de las causas, se dividen en adultas y en causas pediátricas. Por lejos, la condición que más genera insuficiencia intestinal crónica es el síndrome de intestino corto, tanto en adultos como en pediátricos, pero tienen diferentes causas. Ya ven en adultos que las isquemias y la enfermedad de Crohn son las que se llevan la gran mayoría de causas, cuando en los pediátricos los vólvulos, las malformaciones intestinales, las enterocolitis necrotizantes son la causa por defecto que causan intestino corto. Después, en segunda en frecuencia, son las dismotilidades intestinales, como esta enfermedad primaria que se da por defecto en los plexos nerviosos intrínsecos de la pared intestinal y que causan la pseudoobstrucción colónica digamos, primaria. Y después la enfermedad de Hirschsprung y otras enfermedades que pueden afectar a los pediátricos. Luego tenemos enfermedades que afectan la mucosa de manera mucho más extensa, como la enfermedad celíaca, las inmunodeficiencias primarias, la enfermedad de Crohn, las enteropatías perdedoras de proteínas, o las autoinmunes, las microvellosidades cuando se atrofian, y otras más desconocidas. Y por último, las fístulas intestinales, que han hablado ya muy bien en este curso. El intestino corto, entonces, era la causa más frecuente de fallo intestinal o de insuficiencia intestinal. Hay básicamente, porque no hay tanto intestino, una superficie reducida de absorción en la mucosa, y por ende se pierden mucho más agua y proteína por no poder absorberse y absorberse en los lugares normales. Hay un tránsito gastrointestinal acelerado, y también genera esto que puede haber un sobrecrecimiento bacteriano por la condición de adaptación intestinal que vamos a hablar más adelante. Hay muchos cambios que se dan en el intestino corto, hay aumento de secreción de hormonas, aumento del vaciamiento gástrico, tratar o enlentecer el tránsito intestinal, hay muchas secreciones aumentadas por los déficits o el frenar los mecanismos adaptativos normales que tiene el intestino para este gráfico lo que muestra es básicamente que a mayor pérdida de intestino, o de yeyuno en este caso, uno tiene mayor probabilidad de necesitar nutrición y fluidos endovenosos, y hay un punto en el cual más o menos cuando uno tiene menos de 1 metro de yeyuno, uno tiene muchas más chances de necesitar suplementación endovenosa. Bueno, hablábamos entonces de las causas más frecuentes en el intestino corto: la isquemia mesentérica, la enfermedad de Crohn. La isquemia es una enfermedad que los cirujanos nos podemos enfrentar muy frecuentemente. Habitualmente se da en personas añosas, pero a veces puede pasar la mala suerte que se den personas también más jóvenes, por
vólvulos, por hernias internas, por adherencias, por alguna patología trombótica y demás. Y lo que básicamente tenemos que entender es que hoy en día no son pacientes que tengamos que no hacer todo por ellos. Es decir, muchas veces, o en décadas anteriores, una isquemia mesentérica a veces se abría y se cerraba sin resección, sin absolutamente ningún otro tratamiento, y se daba un pronóstico sombrío a la familia, y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es tratar de resecar, por más que sea una resección masiva, y dejar ostomías para el manejo después posterior multidisciplinario para tratar de ver si podemos rehabilitar ese paciente o eventualmente llegar a un trasplante. Básicamente ese es el cambio de paradigma, es resecar por más que sea una resección masiva, por supuesto teniendo la comorbilidad y la edad del paciente y sus enfermedades previas o sus, de condición de calidad de vida. En los pediátricos ese paradigma ya está salvado desde hace muchas décadas, y cualquier vólvulo, cualquier malformación intestinal o enterocolitis necrotizante se reseca y luego se ve cómo se adapta o se rehabilita ese paciente. Este es el caso paradigmático en el cual muchas veces era abrir y cerrar, pero hoy en día tenemos que pensar en resecar completo y luego, después, en una segunda instancia, plantear cómo resolverlo a largo plazo. Bueno, otra de las causas, estas condiciones que causaban fallo de intestino es las dismotilidades intestinales, que básicamente no hay una pérdida física de cantidad de intestino, de longitud de intestino, pero sí una pérdida en la motilidad por defectos, ya sea del sistema intrínseco de la pared o del simpático y el parasimpático. Habitualmente esto hace que haya un tránsito no ordenado y que genere dilataciones y estrecheces en diferentes partes del tránsito, y eso genera una dificultad en la absorción. Eso aumenta secreciones intestinales, hay sobrecrecimiento bacteriano, hay dificultad para la absorción de nutrientes, y por ende el paciente pierde peso y no puede mantener su homeostasis, y por ende necesita de suplementación. El caso paradigmático es el CIPO, el Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction, que es básicamente esta patología primaria que se da mucho en pediátricos y que causa estos pacientitos que necesitan nutrición parenteral prolongada y a veces cirugías de disminución del diámetro intestinal para tratar de absorber de mejor manera los nutrientes. Bueno, otras de las condiciones son las enfermedades o las enfermedades extensas de la mucosa, que básicamente lo que causan es que no hay una capacidad absortiva suficiente para todos los nutrientes. Básicamente es por atrofia de las microvellosidades o por alguna enfermedad que genere que este mecanismo de absorción en la luz del intestino y en la célula intestinal esté alterado. La enfermedad celíaca, las enteropatías perdedoras de proteínas, todas enfermedades genéticas o congénitas habitualmente. Y después las fístulas intestinales, como hablábamos, que lo que generan es básicamente, por un lado, pérdida grande de la cantidad de líquido que uno absorbe, y cantidad de nutrientes, por el débito que tiene esta fístula, y segundo, un bypass de grandes áreas de absorción. Entonces, si hay una fístula que pierde y que uno no puede hacer pasar los nutrientes hacia una zona del intestino, no va a poder absorber esos nutrientes y por ende va a tener ese déficit o esa insuficiencia intestinal. ¿Cómo seguimos? Eso es todo un caso, como mostraba el doctor anteriormente. Estos pacientes los hemos tenido todos, son pacientes muy complejos de manejar y tienen que ser un manejo multidisciplinario.
Bueno, las causas en los pediátricos, las causas en los adultos son diferentes, como dijimos, ya básicamente las nombramos. Y ahora lo que quiero introducirles es el concepto de adaptación intestinal. El intestino delgado es capaz, o sea, se puede adaptar a cuando uno pierde o cuando pierde la capacidad absorptiva, ya sea por una capacidad funcional o por una capacidad anatómica. Y básicamente esto se da por diferentes mecanismos y habitualmente se da en los primeros años en donde se da la patología. Una vez que uno ve que después de ciertos años hay todavía insuficiencia intestinal, eso se diagnostica como un fallo en la adaptación y uno no tiene otra forma de resolver esto que la nutrición parenteral prolongada y el trasplante de intestino. Y está relacionada esta adaptación intestinal a la cantidad de intestino que vamos a tener, a la extensión de las resecciones que hayamos tenido y a la calidad de ese intestino que quede. Entonces, no es lo mismo intestino de la parte yeyunal que intestino del ilio, no es lo mismo si tenemos la válvula ileocecal o si no tenemos la válvula ileocecal, no es lo mismo grandes cantidades de resecciones que no es lo mismo si tenemos una yeyunostomía que si tenemos el colon en continuidad, y está muy influenciada por factores hormonales y péptidos de secreción intestinales. De acuerdo al sitio de resección o al sitio de pérdida de ese intestino funcional, tenemos diferentes fallos o diferentes problemas en la absorción. El yeyuno, acuérdense que absorbe la mayor cantidad de nutrientes, y por ende si uno pierde mucho yeyuno va a tener esa dificultad de nutrientes, pero el ilion tiene una gran capacidad adaptativa. Entonces, al tener una gran capacidad adaptativa, es preferible perder yeyuno que perder ilion, porque el ilion tiene mucha mayor capacidad adaptativa que el yeyuno y por ende puede tomar esa capacidad de absorción que le faltaba al yeyuno. La válvula ileocecal es un sitio muy importante en el organismo porque básicamente evita el reflujo bacteriano para el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y a la misma vez hace las maneras de manejar este tránsito de intestino para esta absorción, si tenemos un tránsito acelerado o si tenemos poco cantidad de intestino, esa válvula permite que los nutrientes se queden más tiempo en el intestino y se absorban un poquito más. Y el colon nos ayuda y tiene una capacidad de adaptación en el cual nos ayuda justamente a absorber más que nada el agua y todos los electrolitos para ayudarnos al manejo del volumen que uno puede perder cuando tiene el volumen de líquido y básicamente de hidratación del cuerpo cuando uno tiene un intestino corto. Como les decía, entonces hay muchas estructuras, muchos cambios que se dan cuando se va adaptando el intestino. Fíjense que hay proliferación de células en las criptas, hay alargamiento de las vellosidades, hay un aumento de este coeficiente entre las vellosidades y las criptas, hay a la misma vez microvellosidades que aumentan también, y por ende hay un aumento del peso total de la mucosa, hiperplasia de todas esas capas, y una alteración en la motilidad justamente para disminuir esa motilidad y tratar de absorber mejor en el espacio o en la cantidad de intestino que tengamos funcional. Fíjense esta foto como un intestino normal, como en un intestino corto esas vellosidades y a la misma vez las microvellosidades que tiene la mucosa intestinal crecen, se alargan y justamente aumentan entonces esta capacidad, esta superficie absortiva que tiene todo el intestino. Hay diferentes factores pronósticos para saber si esta adaptación intestinal va a ser óptima o vamos a lograr el destetamiento de la nutrición parenteral, o si tenemos muchas chances de fallar en esto. Primero es la posibilidad de utilizar la vía enteral. Si el paciente tolera la vía enteral, es un buen signo. Después, de acuerdo a la longitud, por supuesto, como hemos hablado, qué condición tenga ese intestino residual, si no tiene estrecheces, si no tiene obstrucciones, si no tiene dilataciones, si tiene una buena perfusión, si tiene buena capacidad de adaptación, si es
de ilion o si es de yeyuno. Después si hay válvula ileocecal, si no hay sobrecrecimiento bacteriano y si hay una continuidad del colon con el intestino. Todos estos son factores pronósticos que mientras más lo tengamos, mejor capacidad de adaptación vamos a tener en un paciente. O sea que tenemos que investigarlo cuando recibamos estos tipos de pacientes. Y después hay una hormona o un péptido que se puede dosar. Hoy en día en la Argentina se dosa en Buenos Aires, no hay un dosaje en ningún laboratorio de acá de Córdoba, pero se puede enviar, que es la citrulina, que no es, digamos, la magia, pero ha determinado que niveles superiores de citrulina nos hace pensar en que hay una superficie absortiva de intestino mucho mayor, o que vamos a poder tener una adaptación real de ese intestino residual. Se clasifica la insuficiencia intestinal clínicamente de acuerdo a la cantidad de volumen que uno necesita de suplementar y la cantidad de kilocalorías que uno tiene que darle al paciente exógenamente para lograr justamente su crecimiento y desarrollo en el pediátrico o su normal funcionamiento en el adulto. Y básicamente los niveles más bajos de ambos, volumen o kilocalorías, son los que tienen peor, digamos, chances de adaptarse, y por ende uno tiene que pensar en estos pacientes como estos de alto riesgo y que derivarlos precozmente a los centros de alto volumen y de manejo de esta patología. Como dijimos, el manejo de estos pacientes son siempre multidisciplinarios, abocados completamente a tratar de enfocarse en los objetivos de adaptación, de independencia nutricional, y no los cirujanos, sino absolutamente todos, tratarlo de una manera íntegra al paciente, psiquiátricamente también, porque son pacientes que tienen mucha afectación psicológica por toda su enfermedad, y que nos ayuda muchísimo que el tipo esté comprometido a ir logrando los hitos que vayamos nos planteando. ¿Cómo los evaluamos inicialmente? Bueno, si lo recibimos o si lo conocemos de antes al paciente, tenemos que tener muy en cuenta cómo es la anatomía de ese paciente realmente. Entonces necesitamos ver o hacer tránsitos, enemas, endoscopías, saber si la anatomía es normal, qué tipo de intestino o qué parte de intestino le falta, a dónde está ese ostoma, cuánto de la válvula ileocecal, cuánto del ángulo de Trace, cuánto de remanente nos queda, si hay estrecheces, si está dilatado, si tiene buen peristaltismo. Todo eso nos ayuda a entender esta globalidad de decir, bueno, este paciente tiene chances de rehabilitarse, adaptarse o no. Y después hacer todos los exámenes pertinentes para buscar justamente que el paciente no tenga comorbilidades, que no tenga, digamos, enfermedad o complicaciones por este fallo intestinal, como déficit de nutrientes, o diferentes tipos de complicaciones por la nutrición parenteral en sí, como es el hígado graso, postnutrición parenteral, o las trombosis de los accesos venosos, ¿no? Y el manejo básicamente es la nutrición parenteral, mientras uno trata de adaptarlo con diferentes tipos de tratamientos, ya sea médicos o quirúrgicos, con diferentes tipos de medicamentos y cirugías de reconstrucción del tránsito, de alargamiento intestinal y demás. La nutrición es la primera línea. Uno tiene que, cuando detecta un paciente con insuficiencia intestinal, ponerlo con nutrición parenteral, porque ningún paciente que esté desnutrido va a poder rehabilitarse y a la misma vez va a generar complicaciones, va a tener infecciones, va a tener problemas que van a llevarlo a la muerte sin dudas. Requiere un acceso venoso central a largo plazo, entonces hay que pensar no solamente en la vía central como una cuestión definitiva, sino en catéteres de colocación periférica como los PIC, o catéteres implantables o semi-implantables. Y por supuesto,
tiene que haber una buena educación de ese paciente en el cuidado de esos catéteres, en el cuidado de la nutrición, y tiene que haber un equipo, que en Córdoba existe, de manejo de estos pacientes para visitarlos si están en la casa, o de estar arriba de ellos si están en el interno. Es costoso, es un tratamiento muy costoso, son pacientes que tienen baja frecuencia, baja incidencia, pero es muy costoso para el sistema sanitario, y por ende, mientras más costoso, uno tiene que tratar de manejarlo en centros de volumen adecuado para tener o disminuir esos costos, porque si no, el sistema se desbalancea. Y está asociada, por supuesto, a complicaciones graves, como habíamos hablado. Infecciones, en primer caso, son la primera causa de muerte a largo plazo de estos pacientes, las infecciones por los sitios de entrada de los catéteres. Después tenemos trombosis y la pérdida del acceso venoso. Son pacientes que a veces están 2, 3, 4, 5 años con nutrición parenteral, y esto es terrible. Empiezan a tener trombosis y llegan a no tener accesos venosos, y a justamente, bueno, cómo los nutrimos estos pacientes si no logramos esos accesos. Las anormalidades hidroelectrolíticas que pueden causar miles de defectos, como sabemos, la hipo, la hipernatremia, la hipercalcemia, la hipo y la hipocalemia. Y los defectos en los oligoelementos, que muchas veces las bolsas de nutrición parenteral comunes no los tienen o no están balanceados, y por ende estos pacientes a largo plazo necesitan un manejo muy intensivo nutricional para armarles bolsas específicas para cada paciente de acuerdo a su déficit nutricional específico. Y por último, la enfermedad hepática. Se sabe que los pacientes con nutrición parenteral a largo plazo y que no tienen digamos, cíclica esta nutrición, tienen mucha chance de hacer un hígado graso relacionado con la insuficiencia intestinal, y ese hígado graso puede llevar a cirrosis, a fallo hepático, y alterar mucho más el pronóstico y la sobrevida de este paciente, ¿no? Hasta acá, más o menos, quisiera saber si se va entendiendo, si Fer, si se va escuchando bien, si no hay ningún inconveniente. Vas perfecto, Álvaro. Excelente. Bueno, los objetivos del manejo entonces, básicamente es, primero, tratar de curarlo, ¿sí? Tratar de ese fallo intestinal, tratar de hacerlo no crónico, no permanente, sino justamente tratar de recuperar completamente esa autonomía intestinal de todos los pacientes, y llegar a no tener que tener la nutrición parenteral, ¿sí? Eso es fundamental. Ahora, si ese objetivo no se puede cumplir, o si se da a largo plazo, tenemos que procurar justamente ser seguros y manejarlo de una manera correcta a estos pacientes. Es decir, el soporte que le damos, que sea de una manera segura y no a la manchancha, por así decir. Es decir, tener un equipo que le cuide los catéteres, que lo eduque, que le enseñe cuáles son las complicaciones que puede tener, para minimizar justamente todas esas. Y después tratar de estos pacientes de pensar en su calidad de vida, en cuál es la calidad de vida que queremos para ese paciente a largo plazo, y ahí entrará la valoración en los casos que falle esta rehabilitación, bueno, tratar de lograr su autonomía con un trasplante. La rehabilitación justamente entonces en el adulto es llegar a la autonomía o la nutrición enteral, y en el pediátrico también, pero a veces podemos llegar a tener afectaciones o aversiones a la comida o la vía oral, así que la rehabilitación con sonda es ya un gran paso en estos pacientitos, y no tenemos que considerarlo un fallo en el manejo o un fallo en el objetivo, sino justamente tratar de al menos llegar a que tengan una autonomía integral, que en última instancia lo vaya a disminuir de complicaciones a largo plazo, como son las infecciones y las trombosis, ¿no? Fíjense, los pediátricos, como poca cantidad de intestino, lo mismo tienen capacidad de rehabilitación. Entonces no tenemos que quedarnos con pacientes que van a ser no rehabilitables. Tenemos tres situaciones en el manejo. Podemos tener un paciente que tenga una yejunostomía, es decir, que no tenga colon en continuidad, y por ende en estos pacientes, estamos hablando de adultos ahora, necesitamos al menos 100 centímetros de longitud en el intestino para tratar de lograr
o tener buen pronóstico en la rehabilitación. Ya cuando hay un colon en continuidad, con tener un poquito menos de yeyuno, de intestino, uno puede llegar a la rehabilitación, y cuando hay ilion incluido, como tenía mayor capacidad de adaptación, entonces con poco intestino, fíjense, 35 centímetros, uno lo mismo puede, ese paciente llegue a rehabilitarse y no necesitar nutrición parenteral. ¿Ah? Mientras tanto, seguirá con ella. Y fíjense cómo cae la probabilidad de rehabilitarlo cuando pasa mucho tiempo, es decir, esto refuerza ese concepto de justamente esto de la rehabilitación y la adaptación del intestino, como la capacidad de ese intestino se va dando a lo largo de los primeros años, pero llega un momento que ya no tiene esa capacidad de adaptación, o que llegó a ese máximo de capacidad, ¿no? Entonces, mientras más largo, digamos, los pacientes con intestino corto tienen mayor capacidad de adaptarse, porque tienen lo que le queda, un intestino funcionalmente correcto. En cambio, los pacientes que tienen intestino con insuficiencia intestinal por dismotilidad o con enfermedades extensas de la mucosa, básicamente esos pacientes tienen menos capacidad o tienen peor pronóstico, porque lo que le queda es funcionalmente incorrecto y no hay algo que podamos ayudarlo desde el punto de vista quirúrgico a estos pacientes, ¿no? Como hablábamos, las complicaciones más frecuentes, o el manejo, debemos evitar esas complicaciones a largo plazo, más que nada estos dos, que son la enfermedad hepática grasa por la nutrición parenteral, que se da, mire, fíjense el volumen de pacientes de estos pacientes que tienen, digamos, fallo hepático por nutrición parenteral, y la sepsis por las infecciones de catéter, ¿no? Son las dos grandes complicaciones que debemos evitar. Y básicamente, si no los evitamos, o si tienen estas complicaciones, fíjense dónde entra el trasplante de intestino en escena. No es que en los pacientes con insuficiencia intestinal sí o sí necesitamos de un trasplante de intestino. Al contrario, es la última etapa, es de salvataje, es tratar de llegar a que no pudimos lograr la rehabilitación, vamos al trasplante de intestino, porque o no se rehabilitó completamente y tiene una nutrición parenteral ya de por vida, o tiene complicaciones de esa nutrición parenteral, ¿sí? Como es el hígado graso, o trombosis de al menos 2 grandes accesos venosos, o infecciones relacionadas a los catéteres. Se habla de 2 infecciones anuales como un punto límite, como para decir, no, este paciente necesita trasplante, o una infección relacionada con hongos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y también puede pasar que el trasplante intestino lo necesitemos por una alta morbilidad de la enfermedad de base. Básicamente, si tenemos el SIPO, o enfermedades extensas de la mucosa, o algún tumor de esmoide, o algo que tengamos que resecar completamente el intestino y sepamos que no vamos a poder rehabilitarlo, bueno, esos pacientes van directamente a pensar en trasplante de intestino. Y después el fallo en la adaptación, como hablábamos, estos pacientes que por más que uno lo intente, a largo plazo, después de esos 2 años en los adultos, 4 años en los pediátricos, lamentablemente no queda otra. El timing es importantísimo, la derivación, como hablábamos, es fundamental a centros de alto volumen para manejo interdisciplinario de esto. No tiene, digamos, nada de malo el aceptar, el derivar estos pacientes a un centro donde se maneje de manera multidisciplinaria. Son pacientes complejos, costosos, que son muy demandantes ellos y la familia, y por ende, mientras más volumen tenga el centro, mejor manejo va a ser de estos casos, y menos costoso va a ser para el sistema. Y hoy en día no hay estudios que han demostrado que un trasplante intestinal en estos pacientes de manera preventiva, antes de esa falla o esas complicaciones, realmente mejore esa sobrevida. Es más, hoy en día, como hablaba el doctor anterior, justamente los avances en la nutrición parenteral y en los manejos de los catéteres y en la nutrición parenteral domiciliaria ha permitido una rehabilitación de la gran mayoría de pacientes, y con una excelente calidad de vida, sin llegar a justamente un trasplante intestino que tiene todos sus problemas y sus
y sus complicaciones. Entonces, no es gratuito el trasplante, y hay un manejo inicial, una primera línea que es la nutrición parenteral, que hoy en día da grandes satisfacciones y grandes resultados. Fíjense, esto es un algoritmo que más o menos se usa, pero de pacientes que necesitan nutrición parenteral por fallo intestinal, y como los que no tienen complicaciones, no se ha demostrado un trasplante preventivo, y básicamente se trata de hacer el winning, salvo que no se logre ese winning, se piensa en el trasplante, y los que tienen complicaciones como la enfermedad hepática, la sepsis, las pérdidas de los accesos, o la dificultad para controlar esa pérdida de fluidos, bueno, recién ahí va a un centro de trasplante, un centro donde se maneje correctamente estos pacientes, y se intenta lo mismo con diferentes técnicas, fíjense, ajustarla, diferentes medicamentos, cirugías de alargamiento intestinal, de corrección de las estenosis, de reconstrucciones del tránsito y demás, tratar siempre de hacer el winning primero. Y si eventualmente no pasa ese winning, bueno, recién llegar al trasplante. O sea, tiene un largo proceso este paciente, y no es necesario pensar en trasplante inicialmente, pero sí pensar en esta derivación precoz. Esto quiero que quede como concepto, me parece que es fundamental. Quería mostrarles un poquito un videito fíjense, esto es un bloque de un pediátrico que habíamos ablacionado, y cómo uno hace esta ablación, saca el intestino con el estómago, con el colon y con el hígado, todo en bloque, para después trasplantarlo en el paciente si se llega a esa situación. Fíjense cómo se reconstruye la aorta. Esa aorta del pediátrico es lo que vamos a después anastomosar la aorta del paciente. Se hace mucho trasplante de pediátrico a adulto. Acuérdense que el adulto necesita o sea, una longitud no tan larga, digamos, intestino, para adaptarse. Entonces uno puede pensar en hacerle trasplante de donante pediátrico a adulto. Viceversa no pasaría, pero fíjense cómo uno saca todo este bloque para después sacarle todo el bloque intestinal. En este caso fue un trasplante multivisceral, y poner el trasplante nuevo, los órganos nuevos in situ. Estas cosas se hacen, hoy en día en el país se hacen con poca frecuencia. Habilitados programas de trasplante en el país solamente hay dos, que están en Buenos Aires, que son la Universidad de Favaloro y el Hospital Italiano de Buenos Aires, y como nombró Fernando, en el hospital privado estamos ya desarrollando todo el programa, y la idea es tratar de habilitarlo prontamente. Cuando uno piensa en los costos de todo esto, fíjense, yo quería dejarles esto como ejemplo, este gráfico. Fíjense cómo la nutrición parenteral, o con un paciente internado, con un paciente domiciliario, fíjense la diferencia que hay en costos si es internado o domiciliario. Por eso se prefiere también el domicilio del paciente y manejarlo de manera domiciliaria. Fíjense cómo es a largo plazo mucho más costoso que el trasplante en sí, en estos pacientes que fallan. Pero el punto de equilibrio es a los 2 años. Entonces tenemos 2 años básicamente, o 4 cuando es domiciliaria, para intentar rehabilitar a estos pacientes, y sin embargo no gastar tanto en el sistema como con un trasplante. A lo que voy es que uno no tiene que pensar en el costo solamente, pero entender que cuando el paciente no logró rehabilitarse, y estás en una nutrición parenteral prolongada con probabilidad de complicaciones, bueno, ahí el trasplante empieza a jugar su rol. Así que bueno, como conclusiones, para que nos queden las cosas, la insuficiencia intestinal es poco frecuente, pero está subdiagnosticada. Tenemos que entender eso, tenemos que tratar de detectar estos pacientes y derivarlos precozmente. Tiene un alto costo, una alta morbimortalidad por todo lo que hemos hablado,
las complicaciones de la patología en sí y las complicaciones de de la nutrición parenteral. Debe ser manejado por equipo multidisciplinario, no tiene sentido que lo manejemos de manera aislada en cada centro, por la baja frecuencia, por el alto costo y por todo el manejo complejo que significa. La rehabilitación es el primer objetivo, es el objetivo que queremos, al cual queremos llegar, y por ende tenemos que enfocarnos en eso, y la derivación oportuna mejora la supervivencia de estos pacientes. Hay estudios que demuestran que derivaciones en un timing no adecuado disminuye la sobrevida de estos pacientes a largo plazo, y como decíamos, el trasplante intestinal es el último recurso cuando hay un fallo en esta rehabilitación y en la nutrición. Así que bueno, les dejo esta frase de Starzl, que fue considerado el padre del trasplante hepático, que básicamente estas cosas que pensábamos que eran inconcebibles antes y que ahora realmente parecen hacerse en muy poca frecuencia, como en el país, bueno, a veces el día de mañana se transforman en rutina, y ustedes que son las generaciones próximas de cirujanos en Córdoba y en el país, bueno, tenemos que tener en cuenta esta enfermedad para tratarla de manera. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Álvaro, la verdad espectacular, espectacular escucharte y bueno, es un tema sumamente largo y lo has hecho, lo has resumido excelentemente, nos has mostrado videos, nos has mostrado indicaciones claras. La verdad que muchas gracias. Espero que pronto puedan desarrollarlo aquí en Córdoba, porque es algo que se necesita en todo el país. Lamentablemente muchos pacientes que lo necesitan tienen que viajar a la capital federal, algo insólito y muy dificultoso para muchos pacientes de la Argentina, y creo que Córdoba tiene una ubicación estratégica donde seguramente van a beneficiar a mucha gente, ¿no? Sin llegar al trasplante, inclusive como programa de rehabilitación. No, o sea, Eh, tal cual. Lo que pasa es que también, como hablábamos, hay un subdiagnóstico. Entonces, cuando uno calcula la incidencia actual o cuánto tienen las obras sociales para derivar, realmente es mínimo, pero porque hay un subdiagnóstico. Estos pacientes están en todos Seguro. lados, y ese es el problema. Y lo segundo es el costo asociado al manejo de estos pacientes, que, bueno, sabemos que la crisis sanitaria que tenemos, es difícil pensar en tratarlo, y bueno, hay que apoyarse, y mientras tanto saber derivar a tiempo, que es lo importante. Seguro, me adhiero a esas palabras. Creo que todos sabemos que existen pacientes que lo tienen diagnosticado y no se les ofrece la posibilidad, o sea, se les baja el pulgar y a diario en Argentina mueren pacientes por insuficiencia intestinal que no se les da la opción, ¿no? Totalmente. De estas terapéuticas. Y bueno, tenemos un auditorio cuantioso, pero son muy tímidos, pocas veces preguntan en el chat, así que me obligan a mí a hacer preguntas también a los expositores. Álvaro, algunas preguntitas. Dale. Respecto, que hablaste poco, respecto a las cirugías de lo que es la reconstrucción autóloga o elongación, ¿vos tenés alguna preferencia? Básicamente se conocen dos técnicas, la de Bianchi, digamos, que es esta división longitudinal y después la anastomosis, o la división, digamos, perpendicular sin anastomosis con sutura mecánica para elongar el intestino. En tu experiencia, o si ustedes lo hacen, muchas veces se hace en conjunto con los cirujanos pediátricos, ¿hay alguna diferencia? ¿Vos tenés alguna preferencia entre ambas? Si nos podés contar. Mira, en el hospital tenemos, y en todo Córdoba, hay baja experiencia en esto, digamos. Es más, ni en el hospital de niños se hacen mucho de este tipo de cirugías. Básicamente no hay una preferencia, porque es de acuerdo a la anatomía que tenga el paciente. O sea, por más que vos tengas preferencia de hacer una u otra técnica, tenés que entender cómo está la anatomía, cuál es la dilatación, qué parte del intestino, cómo la va a querer reconstruir, si realmente, digamos, el diámetro de ese intestino vas a poder ponerle la sutura mecánica o no. Entonces, yo creo que es tailor-made esto, digamos, es básicamente ver cada caso en particular, más que nada por la baja frecuencia también, y sentarse y programarlo correctamente. No ha demostrado, como se hablaba antes, digamos, la reconstrucción del tránsito
no tienen una buena efectividad. Habitualmente se dan, cuando se dan en estos pacientes que tienen dismotilidad intestinales, el SIPO por predilección es el más frecuente, son pacientitos que habitualmente son pediátricos, y que están distendidos, dilatados, con las sondas, con drenajes por dolores, con la nutrición parenteral, y que normalmente son pacientes que por más que le hagas la reconstrucción, ya ese intestino perdió esa funcionalidad. Y por más que disminuya ese diámetro, la chance de rehabilitarlos es básicamente nula. Esos pacientes, la gran mayoría de SIPO en Miami, en Estados Unidos, van muy frecuentemente a trasplante porque se sabe que las reconstrucciones no ayudan mucho. Haber casos puntuales o puede haber otras patologías que sean de algunos segmentos intestinos que, bueno, vos logrando la disminución del diámetro mejoras esa capacidad de motilidad corregida y capacidad de absorción mejor o de esa extensión. Para los que más o menos lo entienden, no tengo una foto ahora acá, pero básicamente si tenés un intestino grande así y tenés esa mucosa extendida de absorción, si vos le pones una sutura mecánica acá y una sutura mecánica acá, haces que ese líquido vaya o haga un caminito en ese, por así decir, y eso genera mucho mayor capacidad o extensión en la absorción. Entonces ese es el objetivo de todas estas técnicas, pero como te digo, no se usan mucho. Tampoco es que llegan mucho estos casos, como estábamos hablando, y no tienen una tasa de éxito muy grande. Así que yo en mi experiencia no hemos hecho, yo nunca en Estados Unidos lo hicimos, pero realmente, digamos, no es algo que te pueda recomendar como algo para hacerlo como un cirujano general, ¿viste? No tiene sentido. Bien. Bien, Álvaro, gracias. Y con respecto al trasplante intestino, que también lo mencionaste este daño del hígado, sobre todo relacionado a la alimentación parenteral. ¿Cuál sería la indicación del trasplante combinado o el trasplante multivisceral en Bien. trasplante, digamos, intestino? ¿Hay diferencia entre adultos, pediátricos? ¿Hay alguna ventaja, más allá de las cuestiones técnicas, ventaja en el seguimiento, en el manejo, en las tasas de rechazo de eso? Bien, yo no me quise extender en todo el trasplante intestino porque me parecía que Sí. era otra clase, pero digamos, hay diferentes tipos de graft, es decir, vos podés, como bien decías, hacer un trasplante intestino aislado o un trasplante de intestino combinado con otros órganos. Hay intestino e hígado, intestino, páncreas e hígado, intestino, estómago, páncreas e hígado, que es el multivisceral, y el multivisceral modificado, que es estómago, páncreas, intestino, pero sin el hígado. ¿Sí? O sea que hay diferentes tipos de graft, y todo depende la patología que tenga el paciente. Básicamente, el multivisceral o el combinado con hígado se utiliza en los adultos cuando hay fallo hepático asociado a la nutrición parenteral. O sea, es decir, cuando vos tenés un hígado graso con falla o una cirrosis secundaria de eso, o cuando tenés una enfermedad que afecte el hígado como al resto del intestino. Por ejemplo, tumores neuroendocrinos de bajo grado, con estabilidad de la patología y resección del primario, vos tenés metástasis irresecables hepáticas y ganglios en el mesenterio. Bueno, esos pacientes muchas veces llegan a trasplante multivisceral. O en las trombosis portomesentéricas extensas, que, por ejemplo, vos tenés un paciente que tiene una trombosis, o sin ir más lejos, un trasplante, un cirrótico, que tiene una trombosis portomesentérica extensa, vos no podés hacer un trasplante hepático aislado. ¿Por qué? Porque no tenés dónde enchufarle el hígado. Básicamente tenés la trombosis en todos lados. Entonces, en esos casos se generan trasplantes combinados, es decir, por la situación anatómica del paciente, vos le trasplantas el hígado con el bloque intestinal para que no tengas que hacer la anastomosis portal. Entonces, esas son básicamente las grandes indicaciones de los combinados, pero todo va a depender de la patología que tenga el paciente. Es completamente a disposición para, si quieren en algún momento, mostrarles o darles una clase de trasplante intestino, que es
es muy interesantísimo, todas las diferentes reconstrucciones, y bueno, a mí me apasiona, pero es muy interesante para que lo vean los chicos. Sí. Y ya con esta termino y te liberamos. Adelante. ¿Hay algún rol? Porque ya sé que no es por ahí el área concreta tuya, pero por ahí los coloproctólogos también divagan con hacer el trasplante colónico, o si hay algún rol de trasplantar parte del colon en el trasplante intestino delgado, eso por un lado, y después muchos se lo deben preguntar y no preguntan porque son tímidos. ¿Tiene algún rol? Porque uno conoce el trasplante hígado con donante vivo y demás. ¿Tiene algún rol o conoces si han tenido casos ahí en Miami de donantes vivos, o sea, trasplante intestinal con donante vivo? Porque uno dice, intestino tenemos de sobra la mayoría, ¿por qué no le puedo donar a alguien? Bien, buenas preguntas. Bueno, lo primero es, hoy en día, la técnica actual de trasplante intestino se da con colon, ¿sí? O sea, si vos llegas a trasplantar el intestino porque falló el paciente o porque tuvo complicaciones de nutrición, básicamente se considera o es conveniente trasplantarlo con colon. ¿Por qué? Para mejorar la absorción de líquido, ¿sí? Y para poder, digamos, de trasplantar el colon, habitualmente se trasplanta el colon derecho hasta el transverso, y se ostomiza o se anastomosa con el colon. En Miami, por ejemplo, hacían anastomosis primaria, ¿no? Sin ostomía ni siquiera. Y con eso funciona mucho mejor la absorción de líquido, más que nada, y de pérdida intestinal. Acuérdense, digamos, una de las complicaciones del trasplante de intestino muy grave son los rechazos. Entonces, el rechazo genera mucha diarrea. Si vos tenés colon, disminuís esa cantidad de líquido que se pierda, y mejoras. Entonces, hoy en día, sí, hay un rol, el rol es fundamental. Miami, yo estuve más o menos en unos 25 trasplantes, y de los 25 te diría que casi el 100% fue con colon. Hay otros centros que hacen sin colon, pero tienen a lo mejor esta otra complicación. El agregar colon no agrega morbilidad, ya está estudiado eso, no agrega más chances de rechazo, y al contrario, mejora, digamos, este manejo postoperatorio. Y la segunda pregunta, sí, se ha hecho trasplante intestino donante vivo, no en Estados Unidos, se hizo en Japón y en países asiáticos, en donde por religión los donantes cadavéricos no existían y demás, pero tenés una salvedad que es, primero, la cuestión o el dilema ético de someter a una cirugía a un paciente sano para sacarle un pedazo de intestino que puede tener complicaciones, fístula, qué sé yo, qué sé yo. Y lo segundo es que tenés que saber cuál es la cantidad de intestino que vas a anastomosar, y técnicamente es complejísimo porque tenés que sacar ramitos pequeños de las mesentéricas, no podés sacar la mesentérica completa. Entonces, eso significa técnicamente muy trabajoso, y segundo, tenés que saber cuánta longitud para que el paciente que lo trasplantas termine teniendo una autonomía integral, ¿no? Entonces, se ha dejado, realmente no se hace en el mundo, habitualmente es cadavérico, pero se intentó como todo, igual que el trasplante de donante vivo de páncreas, que también se ha intentado y se dejó. Y se terminó abandonando. Así es. Bueno, Álvaro, la verdad que excelente, che, excelente la charla, excelente la dinámica de las preguntas y tu respuesta, así que te agradecemos muchísimo. Y bueno, a disfrutar con la familia. Nosotros tenemos un caso que va a estar el Facu Mandoján ahí un poco coordinando. Por supuesto que estás invitado, pero nada, entendemos la situación de ser un sábado, así que nada, Dale, relájate. los voy a dejar, que me voy a natación con la gorda, así Ahí que, está, a disfrutar con la familia y muchas gracias. Ojalá podamos contar con vos en el futuro también. por favor, ¿Eh? a disposición, que anden muy bien, muchas gracias por la invitación, y cualquier cosa, un abrazo a todos. Franquito, un abrazo para Muchas vos. gracias, Lorito. Ahí Un está gusto Franco, verte. desde Teleconectado, Franquito. Un grande. Un poco más lejos hoy. Chao, Fer. Nos vemos. Chao, chao Álvaro, gracias.